Bien, estimados alumnos, hoy nos encontramos nuevamente, estamos en la semana 2 del curso y lo que veremos hoy será la combinación de dos técnicas para el manejo adecuado de los proyectos, de los tiempos del proyecto en realidad, que son las técnicas PER y CPM. Soy Carlos Rodríguez y este es el curso de Investigación Operativa 2. Cuando oímos las siglas, PER CPM, lo primero que debemos pensar es qué significan dichas siglas. En el caso de PERT, se refiere a las técnicas de evaluación y control de programas, y en el caso de CPM, al método específico de la ruta crítica. Cuando se habla si se aplica PER o CPM, o si solo se debe aplicar PER o si solo se debe aplicar CPM, en realidad lo que se recomienda es aplicar ambas técnicas en forma simultánea. La parte de PERT va a manejar ciertas características que tienen que ver con probabilidades, mientras que CPM va a estar vinculado a encontrar la ruta con duración más larga dentro del proyecto, o lo que se denomina ruta crítica. El uso de ambas técnicas en forma combinada va a brindarles a ustedes una idea de cuánto va a durar su proyecto, qué actividades necesita un cuidado especial o una atención especial, ya que una demora en ellas podría originar una demora en todo el proyecto, y qué actividades podrían inclusive darse el lujo de comenzar un poco después, lo cual da como resultado actividades con holgura. Pero eso lo iremos desarrollando a lo largo del curso, así que lo dejo solo como inquietud para que averigüen un poco más sobre esas técnicas. Ahí tienen los dos nombres, por qué la abreviación de PERT, por qué la abreviación de CPM. Ustedes son capaces de indagar un poco más sobre la historia de esas técnicas, pero de eso también vamos a hablar a continuación. La técnica PERT se desarrolla a fines de 1950 por la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de los Estados Unidos. La necesidad que hace que surja esta técnica PERT va al trabajo con más de 200 contratistas y 9.000 subcontratistas. La técnica PERT establece técnicas de evaluación y revisión de los programas a través de la estadística. Si trabajamos con 9.000 subcontratistas, aun si ellos nos dan una fecha de estimación, necesitamos de alguna manera tener control sobre qué tan cierto o qué grado de error existe en dicha estimación. PER justamente hace un análisis de tres valores. Establece que para yo definir el tiempo que tomaría realizar un proyecto, se pueda contar con tres valores para cada actividad. Uno el más probable, otro el optimista y otro el pesimista. Y en base a esos tres valores que me daría cada estimación de cada actividad, yo poder estimar también el tiempo del proyecto y cuál es la decisión estándar sobre dicho tiempo. Es decir, cuál es lo esperado, ya sea como exceso o como defecto. Entonces, PER justamente nace por esa necesidad de contar con una estimación que maneje cierto margen de error dada la cantidad de actores que intervenían. ¿Qué aplicaciones tiene PERT? Bueno, se aplica tanto en lo que son proyectos de Estado o proyectos privados. Una de las aplicaciones más comunes que se ve son en las obras de infraestructura, construcción de fábricas, edificios, carreteras. Es ahí donde se va a aplicar la técnica PERT. Muchas veces no aplicando la técnica en sí paso a paso, sino ya a través de algún sistema que permita manejar esta información. La investigación administrativa también hace estudios sobre el uso de la técnica PERT. En el desarrollo de productos, sobre todo de productos nuevos, que exigen actividades de investigación y desarrollo, pues se sugiere también el uso de la técnica PERT. Si estamos por hacer una instalación de sistemas nuevos de computadora, la técnica PERT brinda herramientas
para un buen manejo de los tiempos. Hay ciertos proyectos, o al menos en la década pasada, se exigía el uso de PERT, tal como hoy podría exigirse la certificación PMI para cualquier persona que intente dirigir un proyecto. Ahora hablemos un poco de CPM. CPM, el método de la ruta crítica. En 1957 lo desarrollan dos personas de dos empresas distintas, la Remington y DuPont. Remington, famoso por su máquina de escribir y luego por armas de guerra. La diferencia con el método de PERT va a ser detalles de cómo se manejan los tiempos y los costos. Aquí ya no entra tanto la probabilidad, sino más bien se intenta verificar qué actividades son las que no deben demorarse a lo largo del desarrollo del proyecto, ya que su demora podría afectar a la duración de todo el proyecto en sí. Cuando hacemos un comparativo entre estas dos técnicas, aún sin haber detallado en qué consiste cada una de ellas, debemos entender lo siguiente. PERT normalmente trabaja con una red orientada a eventos, CPM con una red orientada a actividades. En PERT, las duraciones, al estar influidas por un factor probabilístico, no es exacta ni definida. En cambio, en CPM ya se estiman con cierto grado de exactitud y es más, con esos valores, con ese grado de exactitud se trabaja. En PERT, su utilización está vinculada a proyectos de investigación y desarrollo. CPM, básicamente proyectos de infraestructura, de construcción. En PERT se habla del modelo probabilístico, en CPM el modelo determinístico. En PERT se encuentra una herramienta de planeación. CPM más es una herramienta de control, ¿no? Nos permite controlar tiempos y costos. Cuando ustedes revisan la documentación del PMI, básicamente el manual del PMBOK, ustedes podrán encontrar otras técnicas para el control de tiempos y costos, las técnicas de valor ganado, por ejemplo. Si alguien quiere indagar sobre ello, les recomiendo buscar en los recursos, en la bibliografía, sobre ese punto, técnicas de valor ganado. Nosotros en este punto vamos a manejar solamente tiempos, por lo que dejo a ustedes la inquietud si se quieren ver cómo se manejan los tiempos y los costos al mismo tiempo. Y bueno, la última diferencia es que PERT supone que el costo varía con el tiempo. Entonces cree que si reducimos el tiempo, lograremos minimizar el costo. En CPM es al revés, no se piensa tanto en el tiempo, sino lo que se busca es la optimización del costo. Entonces, si optimizamos el costo, más bien encontraremos en qué tiempo se debe realizar el proyecto. Al no ser el costo directamente proporcional al tiempo, el costo es el factor de control. Algo que ustedes van a observar también en los proyectos es que no siempre lo que nosotros planeamos y establecemos va a ser aceptado y se va a realizar como tal. Nosotros hacemos nuestro planeamiento, definimos 10 actividades, definimos una duración de 20 semanas. Es posible que la gerencia cuando recibe el plan diga lo deseo en 15 semanas, lo deseo en 18 semanas. Es ahí donde vienen otros conceptos que son los de compresión de cronograma, por ejemplo, que también los detalla el PMBOK y ustedes lo pueden revisar si es preciso. Pero es ahí donde vienen otros cambios, ¿no? Ya no solamente nos enfocamos en planear y estimar un tiempo, sino a veces también en comprimir el cronograma, ya sea aumentando recursos, ya sea superponiendo actividades para lograr la fecha establecida. PERT-CPM determina ya en su conjunto que se debe realizar en 3 fases. Primero la planeación, descomponer el proyecto en actividades distintas, eso lo comentamos en la clase pasada. La programación, construir un diagrama de tiempo que muestre inicios y fin de cada actividad, relaciones con otras actividades, y aquí se hablan de dos conceptos, holgura o actividad crítica. ¿Qué es lo que sucede? Si una actividad puede retrasarse en su inicio por un periodo de tiempo, diremos que esa actividad cuenta con holgura. Caso contrario, si dicha actividad no puede retrasarse, ya que su retraso retrasaría todo el proyecto en conjunto, diremos que esa actividad es una actividad crítica.
Y la tercera fase que establece es la de control. Dice, a través de diagramas de flecha y gráfica de tiempo, hacer reportes periódicos del proyecto. Lo cual va muy de la mano con lo que hoy establece el PMBOK, donde el monitoreo y control, eso sí, abarca desde la planeación hasta el cierre del proyecto. Entonces, digamos que PER-CPM, que fue antes de las buenas prácticas que establece el PMI, ya veía en cierta manera estos conceptos de planear, programar y luego controlar el cronograma. Ahora hablemos de otra herramienta muy utilizada para lo que es manejo de proyectos, que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt fue desarrollado por Henry Lawrence Gantt en 1918. Desde aquel entonces se ha venido utilizando este diagrama con algunas variaciones para mostrar el trabajo programado de cada recurso o máquina y el desarrollo de trabajos a la fecha de hoy. Y es aplicable también a plantas tipo taller o plantas de producción. Si ustedes observan el gráfico de la derecha, encontrarán que se establecen diversas actividades, algunas de ellas con un color más claro, otras con color oscuro. Las que ya están en color celeste significa que ya están avanzadas. Eso me permitiría a mí verificar quiénes ya se están desocupando para poderlos asignar a otras tareas. También me puede mostrar cómo va avanzando el proyecto. Pero tiene algunos inconvenientes el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt por sí, y un diagrama de Gantt puro en realidad, no indica qué actividades preceden a otras, pero sí me muestra la gráfica de la duración total, ¿no? Si yo veo esa línea roja, que sería la fecha de hoy, podría ver que algunas actividades se encuentran inclusive adelantadas respecto a lo que habíamos programado. Eso puede ser favorable o desfavorable dependiendo que cómo hayamos hecho en realidad la planeación y dependiendo con qué presupuesto contemos. Recordemos que ya cuando estamos administrando un proyecto tenemos que ver tanto el tiempo, el costo y el alcance. Si estamos sobregirados en el costo o en el presupuesto y digamos que estamos a la mitad del proyecto y ya se ha gastado más de la mitad del presupuesto, esto puede ser un factor de riesgo. Entonces es ahí donde debemos ver si realmente se ha hecho bien adelantar o no. Si vemos que el avance no va acorde con el gasto del presupuesto, más aún es una señal de alerta, porque tenemos que ver en qué se ha gastado ese dinero. Entonces viene la pregunta, yo ya encuentro aquí las actividades, sé cuándo están planeadas, veo que algunas comienzan después de otras, lo que me haría suponer que están vinculadas de alguna forma, pero ¿dónde yo exactamente puedo encontrar la información sobre la precedencia? Bueno, la información de la precedencia la encontraremos justo en el diagrama que hemos escogido y que mencionamos en la clase anterior que íbamos a trabajar hasta el final del curso. El método de diagramación por precedencia o actividad en el nodo. Es importante entender qué características va a tener la diagramación mediante actividad en el nodo. Bueno, como primer punto debemos entender que vamos a definir nodos o cajas en las que se representarán las actividades. Las flechas mostrarán dependencias entre actividades, es decir, por ejemplo, tenemos aquí abajo la actividad A y la actividad B. El fin de la actividad A dependerá para el inicio de la actividad B. Y algo que debemos recordar es que existen hasta 4 tipos de relación lógica entre actividades, siendo el más utilizado el de final e inicio, que es el que tiene representado en este ejemplo. Para avanzar con el curso, vamos a tratar de trabajar con algunos ejercicios. Si bien estamos en la hora de teoría, la mejor forma de entender cómo funciona ese diagrama es realizando o llevando al diagrama una lista de actividades. En este caso hemos mencionado 10 actividades, todas ellas con sus descripciones, pero al mismo tiempo hemos definido para cada actividad cuál sería su predecesora. Cuando ustedes encuentren una lista de actividades como esta, debemos suponer que entre las predecesoras y las sucesoras existe una relación fin a inicio o fin a comienzo. El fin de la predecesora marca el inicio de la siguiente actividad. Por defecto siempre va a ser esa la relación utilizada.
Algo que ustedes van a notar es que algunas actividades tienen más de una predecesora. Por ejemplo, diseñar el local exige que sea terminado con haber elegido las oficinas y haber determinado los requerimientos de personal. O el entrenamiento de personal nuevo, que exigiría en este caso actualizar los registros, contratar nuevos empleados y construir o haber construido el interior. Entonces, en este punto, les pido que hagan un alto en la presentación y se tomen unos minutos para intentar crear su diagrama de actividad en el nodo con las predecesoras. Utilice rectángulos para colocar cada actividad, coloque solamente las letras de cada actividad y a través de flechas determine cuáles son las predecesoras de cada actividad. Hago una pausa en este video en este momento, tómese unos minutos y cuando esté listo prosiga con el video. Bien, a este punto usted ya cuenta con un diagrama elaborado. Compárelo con el diagrama que tiene en la pantalla. Aquí usted podrá observar cada una de las relaciones entre las actividades y cómo éstas se vinculan de inicio a fin. Muchas veces no entendemos por qué se debe colocar el inicio y fin. El inicio y fin es obligatorio y se coloca como un rombo. Usted puede haber definido las actividades, pero si no ha colocado el inicio y fin, estaría el diagrama incompleto. Siempre todas las actividades que no tienen predecesora parten del inicio. En este caso, las actividades A y B que no tienen predecesora parten del inicio. Digamos que la predecesora es el inicio. Y las actividades que no tienen sucesora, que serían la actividad I y J, siempre culminan como predecesoras del final. Son las que marcan las actividades finales del proyecto y por lo tanto se combinan en el nodo de fin. Nótese que en este diagrama se han representado todas las predecesoras. Por ejemplo, la actividad J, que tiene predecesora la actividad E, la actividad G, la actividad H, presenta como predecesoras y las flechas son las que indican que dichas actividades son sus predecesoras. Usted podrá ver construir el diagrama quizá con otro orden, con algunas actividades debajo de otras. Eso no es ningún inconveniente. El único detalle es que usted debe considerar que las flechas deben establecer las relaciones entre todas las actividades de forma adecuada y siempre de la manera que hemos establecido, el final, ¿no?, de una actividad, el inicio de otra. Por norma se establece que, dado que la relación es fin e inicio, al final de cada recuadro debe partir una flecha que va al inicio de otro recuadro. Es por eso que usted notará que la actividad B, la actividad I y todas las demás actividades presentan una flecha que parte del final del recuadro, no del inicio, no de la mitad, no del centro. Eso establece que estamos trabajando con relaciones fin a inicio o fin a comienzo. Valide esto con la lista de actividades y debería presentarse el orden adecuado. Todas las predecesoras deberían estar consideradas. En el caso de la actividad E de D, D de dedo, tiene como predecesoras a A y a C. Eso debe estar en el diagrama anterior. La actividad G tiene como predecesora la actividad F, lo mismo que la actividad H, que tiene como predecesora la actividad F. Bien, ese es el primer paso entonces, construir el diagrama de precedencia. Si esto no se hace en forma correcta, los siguientes pasos saldrán errados. Recuerde siempre colocar el inicio y fin, que va a tener un propósito muy importante luego en la estimación de tiempos. Ahora, realice el siguiente ejercicio. Otra forma de brindar el detalle de las actividades de un proyecto es mediante una forma literal. En este caso, le está diciendo que hay 3 actividades que son las primeras del proyecto y que pueden comenzar simultáneamente. Entonces usted dirá, ¿y cuál es la predecesora en este caso? Si no indica predecesora, recuerda la predecesora es el inicio. I, G y L son actividades terminales. Estoy leyendo la última viñeta. Bueno, si son las actividades terminales, entonces diríamos que la sucesora de estas actividades va a ser el fin. Y si me dicen que A y B preceden a D, entonces para que se haga D, necesariamente debería haberse realizado A y B. Revise cada uno de estos puntos y desarrolle el ejercicio. Este ejercicio lo revisaremos en clase, en la clase de práctica.
Tómese unos minutos para hacerlo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Lea cuantas veces sea necesario el enunciado, revise el ejercicio anterior si tiene algunas dudas y coloque el inicio y el fin para empezar y luego coloque las actividades y sus relaciones entre ellas dentro del diagrama. Bien, tómese unos minutos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Puede hacer una pausa aquí. Si usted ya culminó el ejercicio y ya tiene una idea de cómo realizar o diagramar la precedencia entre actividades, el siguiente paso es el de estimar la duración de las actividades. Para estimar la duración de las actividades, debemos contemplar ciertos conceptos. Hay ciertas prácticas que no son recomendables. Hay personas que ante la ignorancia de cómo hacer una estimación, adivinan y lo multiplican por 2. Es como si les dijera a algún empleado en qué tiempo le toma hacer este desarrollo o elaborar este informe. Entonces se le aplica una estimación con un tiempo muy elevado y lo multiplica por 2 y de esa manera garantiza una respuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la calidad de esa respuesta? ¿Será válido hacer ese tipo de estimación adivinando y multiplicando por 2? Cuando ustedes están en el rol de directores de proyectos y observan que alguien está adivinando, el código de ética del PMI dice que se debe trabajar con profesionalismo, con respeto y veracidad. Entonces, el hacer un relleno de tiempos de actividades sin el mínimo criterio de cuál podría ser la duración será una práctica no profesional. Es así como lo establece el PMI. Entonces, rellenar debe considerarse como una señal de una mala dirección de proyectos. Es una práctica que no se debe aplicar.
rellenar o adivinar. Ahora, si volvemos al PMBOK, entonces, ¿de qué manera yo podría realizar la estimación? El PMBOK establece hasta 5 formas para estimar los valores o el tiempo o la duración de un proyecto. La estimación de un valor, la estimación análoga, la estimación paramétrica, heurísticas y la estimación por 3 valores, que básicamente es la que vamos a trabajar nosotros, el análisis PERT. Bien, entonces empecemos a hablar de cada una de ellas. La estimación por un valor procede básicamente a través ya sea de información histórica, la adivinación que nos recomendábamos, o a través del juicio de expertos. La estimación de un valor puede partir si ustedes ya tienen un maestro de obra experimentado o un programador experimentado que les brinde la duración estimada de cierta actividad en forma directa, pero tiene ciertos efectos negativos. Cuando se utiliza solamente una persona y por lo tanto esa persona brinda un solo valor para estimar la duración de una actividad, se puede pensar en dos cosas, o se pueden presentar dos situaciones. Una es que se pueden haber forzado las estimaciones. Si es un jefe bastante riguroso el que pide esta estimación, la persona que brinda la información puede verse forzada a decir no el valor exacto que él cree, sino más bien el valor que cree que va a contentar a su jefe. Esto por dar un ejemplo. En otro caso también puede ser que si yo ya establezco, ya sé de antemano cuánto tiempo tengo para hacerlo, pues la estimación puedo forzarla, aun si sé que no voy a llegar, a una fecha que no me comprometa o no me traiga problemas, ya que soy la única persona que está estimando. Y también como resultado, el cronograma finalmente puede ser no creíble o poco confiable. Aun cuando pareciera que en el cronograma los tiempos están adecuados, cuando empecemos a desarrollarlo y ver que se generan demoras, pues resultará ser un cronograma no creíble. Para hacer ese tipo de estimaciones debemos revisar la estructura de descomposición del trabajo, el diccionario de lo mismo y la lista de actividades. O sea, tengo que empezar a revisar paquete por paquete y actividad por actividad para brindar las estimaciones adecuadas. Si no lo hago de esa manera, dicen, la estimación de un valor será poco fiable. Otra forma de hacer la estimación de tiempos es utilizando la estimación por analogía. Aquí también usted puede recurrir al juicio de expertos. Se aplica, dice, cuando la cantidad de información es limitada sobre el proyecto. Y una ventaja que tiene es que es menos costosa y es más rápida de aplicar. El problema que tiene es que es menos exacta también. Entonces, un ejemplo de ello es ver las 2 veces que hice una determinada actividad. Entonces digo, si estas 2 últimas veces me tomó 3 días, si no cuento con más información, le aplico 3 días y más adelante reviso este valor si conseguimos más detalles, ¿no? Me dicen que vamos a tener que elaborar un sistema en el cual se va a hacer un control tributario. Entonces ya hemos hecho eso antes y me doy cuenta que son 2 días. Entonces yo puedo estimar y decir, apliquémosle 3 días para asegurarnos y para tener un colchón de tiempo también. Pero no es que lo deje en 3 días, sino que también dejo la consigna de revisar este valor si luego conseguimos más detalles. Es posible que exija revisar otros procesos, entonces podríamos llevarlo de 3 días a más, o quizá también ver que ese control tributario ya se encuentra desarrollado y solamente genera unos reportes, entonces podríamos dejarlo en 2 días o quizá inclusive menos. Se dice que se hace de arriba hacia abajo porque ya tenemos una información previa que vamos a utilizar para estimar la actual. Otra forma de estimación es la estimación paramétrica. Hay personas que dicen, yo tengo información de proyectos pasados y he observado que en proyectos pasados existe una influencia
de acuerdo al número de trabajadores o al número de operarios que se va a realizar. O también podría yo inferir que de acuerdo al área que se va a construir, la demora también está influenciada. Entonces, a menos área, más rapidez para la construcción del local. Si es más área, más tiempo. Entonces aquí yo puedo también revisar proyectos anteriores, registros históricos de proyectos anteriores, y puedo también aplicar dos técnicas. Una es el análisis de regresión, que es una técnica meramente estadística, una técnica de pronóstico realmente, y la otra es aplicando la curva de aprendizaje. Si yo sé que el proyecto involucra hacer el pintado de varios cuartos, pues tomaré en cuenta que el tiempo que tomará pintar el primer cuarto va a ser mayor que pintar el último, porque para entonces esa persona ya habrá aprendido cómo debe realizar dicha labor y lo hará en menos tiempo. Entonces, la estimación paramétrica, dentro de las técnicas más utilizadas, establece el análisis de regresión. Imagínense que ustedes están verificando que el área influye en el tiempo que toma hacer el pintado de la pared. Y ya tienen registros históricos que estarían representados en el diagrama de la derecha. Entonces ustedes podrían inferir que a través de la ecuación de una determinada recta se puede hacer un cálculo con cierto margen de error, claro está, de cuál sería para un área de 50 o para un área de 30 en un futuro el tiempo que tomaría levantar dicho local o preparar dicho local. La otra técnica que también se utiliza en ciertos casos es la heurística. Las heurísticas se representan como una regla de oro, por ejemplo la regla que se le atribuye a Pareto, la de 80-20. En las heurísticas ustedes tienen una regla ya validada y la aplican directamente sobre un proyecto. Por ejemplo, si alguna persona dice que el tiempo para hacer el diseño del sistema siempre es el 15% del tiempo total del proyecto, nosotros podríamos utilizar esta heurística para validar si la estimación del tiempo de diseño o para inferir cuál sería la duración del tiempo total del proyecto si es que ya se ha calculado el tiempo del diseño. Son reglas muy particulares y que parten de la experiencia. No siempre están disponibles. Muchas veces son reglas provenientes del juicio de expertos. Ellos ya conocen que levantar una pared, ¿no?, toma cierto tiempo, por ejemplo. Una vez llegado el material, toma unos 3 días desarrollar la zanja y unos 4 días levantar la pared. Entonces, si esas reglas ya están dadas, nosotros podemos aplicar esas heurísticas que ya están establecidas, ¿no? Porque la mitad del tiempo es para determinada actividad, la mitad del tiempo es para otra, también, ¿no? Se pueden aplicar esas reglas de oro. Pero ahora veamos nosotros, que estamos estudiando el curso de investigación de operaciones, cómo hacer una estimación un poco más acertada, un poco más adecuada. Y para esto vamos a revisar la estimación por 3 valores. Es otra de las técnicas que también establece el PMI. ¿Por qué se hace la estimación de 3 valores? Y para empezar, ¿quién establece esto? Esto ya es parte de la revisión de la técnica PERT. Y parte del principio que estadísticamente hay una probabilidad muy pequeña de completar un proyecto en una fecha exacta. Si ustedes ya han definido las actividades, decir que las actividades se van a realizar en una determinada fecha es demasiado ambicioso. Diríamos que es probable que se haga en esa fecha, pero existe un margen de error, ya sea a más tiempo o menos tiempo. Entonces, usted como director de proyecto, si es que nos enfocamos ya dentro del marco del PMI, tiene que medir las desviaciones del plan y tratar que cuando se esté ejecutando el proyecto, otra vez regrese en línea conforme al plan. Si ve por ahí que hay algunos adelantos o unos retrasos, pues ver las acciones correctivas para que en adelante el proyecto pueda volver al plan y no se exceda ilimitadamente.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los estimadores? Los estimadores deben dar o deben conseguir 3 estimaciones para cada actividad. Un tiempo optimista, un tiempo pesimista y el tiempo más probable. Veamos cómo trabajan esos 3 valores. Usted en este momento puede hacer una pausa y verificar que es una distribución de probabilidad unimodal beta. Ver qué forma tiene. Cuando usted revise la forma de la distribución de probabilidades beta, va a encontrar que tiene una tendencia a pegarse hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, en 1950, el uso original de PERT establece que el tiempo de una actividad se acoge a esta distribución beta. Dado que eso se asume como cierto, se hacen ciertos cálculos para determinar ya sea la duración de la actividad, la desviación estándar, ¿no? En promedio en cuánto va a separarse de la duración esperada, cuál va a ser el margen de error, por decirlo de alguna manera, y la varianza, que no es sino la desviación estándar al cuadrado. Lo que se establece dentro del uso de PERT, y aquí estamos en las fórmulas de estimación por 3 valores, es que para calcular la duración esperada de actividad, lo que deberían hacer ustedes es calcular un promedio ponderado. Primero, calcule el promedio de lo pesimista y lo optimista. Y a eso luego le asigna el peso 1. Luego le asigna peso 2 al tiempo más probable y cogiendo peso 1 al promedio más peso 2 al más probable, todo ello lo divide entre 3 y le debería dar la duración esperada de la actividad. Si dicha operación le resulta muy compleja, lo que hace es simplemente referirse a la fórmula que tiene ahí abajo. Si P es el pesimista, M el más probable y O el optimista, tendremos que la duración esperada de la actividad será P más 4M más O. Ahora, ¿cuál será el rango para la estimación de una actividad? Lo que decíamos. Lo que usted debe hacer para considerar el rango de estimación de una actividad, ya que estamos en un tema probabilístico, será tomar el cálculo de duración esperada, el valor EAD, y decir el rango inicio va a ser EAD menos una desviación estándar y el rango final EAD más una desviación estándar. De esa manera ustedes podrán contar con un valor estimado de duraciones de actividades. Y así para cada actividad. Recuerde que esta labor se hace por cada actividad. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio. Usted ya tiene las fórmulas para calcular la duración esperada, la desviación estándar, la varianza y el rango de cada actividad. Ponga en práctica el conocimiento anterior, si quiere apóyese con Microsoft Excel, y calcule cada uno de los valores vacíos de esta tabla. Haga una pausa en esta presentación, tómese unos minutos y complete el cuadro. Una vez que haya completado esa actividad, reanude el video, por lo que le sugiero hacer una pausa en este momento. Bien, aquí lo que tenemos es ya desarrollado el ejercicio. Hemos aplicado las fórmulas, hemos calculado la desviación estándar y la varianza. Recuerde siempre, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Y los rangos de estimación. Como podrá observar, ciertas actividades tienen una desviación estándar más pequeña que otras. En el caso de la actividad B, la desviación estándar es de 8. Por lo tanto, el rango de estimación va a ser más amplio. Entonces, la incertidumbre es mayor de cuál va a ser el tiempo para realizar dicha actividad. La actividad B dice de 53 a 69. Si esos tiempos estaban dados en días, pues tengo desde 53 días a 69 días, hasta inclusive más, casi 70 días. Entonces no es muy precisa mi estimación en ese caso.
Sin embargo, en la actividad C, donde la versión estándar fue pequeña, tengo de 42 a 45 días. Es un rango mucho más pequeño, más controlado, diríamos. Entonces, dependiendo qué información ustedes recopilen, van a darse cuenta que ciertas actividades van a tener una versión estándar mayor o menor. En este caso, la actividad B tenía un tiempo pesimista de 89 y el optimista de 41, casi el doble. Es por eso que se genera, pues, una versión estándar de tal magnitud, ¿no? Bien, analice estos datos, corrobore con lo que usted desarrolló, debería salir exactamente lo mismo. Cualquier observación, ya sabe, me la puede enviar por correo. El valor PERT también se denomina el valor de la duración esperada, ¿no? Es otra forma de llamarlo, valor PERT, duración esperada de la actividad. Estándar. Entonces imagínense que estas 4 actividades justo eran parte del camino crítico. Un ejemplo es que la actividad A, B, C y D sean consecutivas. Entonces, si son consecutivas, todas ellas van a ser parte del camino crítico. Si aplico lo que vi en la diapositiva anterior, ¿cómo calcularía entonces el tiempo para realizar todo el proyecto? Lo primero que yo voy a hacer es calcular la suma de las varianzas. Si calculo la suma de las varianzas, obtendré el valor de 101.194. El siguiente paso será calcular, bien, esa es entonces una forma de hacer el cálculo de la duración y el rango de la estimación total del proyecto, que es el objetivo final. Y es a lo que PER nos conduce. Nos dice, tienes que dar un rango de estimación para todo tu proyecto. El director de proyectos, si lo ve requerido, podrá brindar este rango. Caso contrario, debería dar el valor más alto para asegurar que no hayan inconvenientes considerando las variaciones de tiempos que podrían darse en las actividades. Revise bien este cuadro. Recuerde que primero se calculan la suma de varianzas, luego la raíz cuadrada de esa suma de varianzas, que es la raíz cuadrada de la varianza en realidad,
y luego con la suma de duraciones del camino crítico más menos una desviación estándar se obtiene el rango de estimación total del proyecto. Ahora lo que usted tiene que hacer es revisar la aplicación de las fórmulas anteriores y desarrollar la siguiente tarea. El primer paso que deberá considerar es calcular la desviación estándar, la varianza y los rangos para cada una de las actividades establecidas en este cuadro. El siguiente paso, una vez definida la varianza, sobre todo de cada actividad, es asumir que todas esas actividades forman parte de la ruta crítica. Y para ello, calcular la duración esperada del proyecto y el rango esperado de variación para esa duración calculada. Recuerda que para ello deberá hacer la suma de varianzas, luego calcular la desviación estándar y sumar o restar una desviación estándar a la duración total del proyecto. Esta es la primera tarea. Haga una pausa aquí y desarróllala. Recuerde que puede usted retroceder el video o también dirigirme a consultas en caso tenga alguna duda. Las consultas las puede hacer en forma presencial, ya que nos veremos en la clase práctica, o también a través del correo electrónico, donde estaré gustoso de brindarles cualquier comentario. Aquí les presento otra tarea. En esta tarea, lo que se les pide es que ustedes elaboren un diagrama de red. Una vez que elaboren el diagrama de red, deberá verificar que cada uno de los predecesores que se ha establecido estén realmente colocados en forma adecuada dentro de su diagrama de red. Luego que usted elabore esto, y en la clase práctica veremos cómo trabajar con tiempos con este diagrama de red y también como una introducción al método de la ruta crítica. Algo interesante es que Microsoft Project establecía hasta algunas versiones el uso del análisis PER para calcular la duración de las tareas. Si usted quiere ahondar un poco de cómo Microsoft Project utilizaba el análisis PER o el método de estimación por 3 valores, puede usted recurrir al enlace que tiene en la parte superior y ver dicha documentación como un recurso adicional, ya que también recuerde, puede usar Project para trabajar el manejo del control de tiempos del proyecto. Bien, jóvenes, eso entonces sería todo por hoy. Les agradezco haber asistido a esta clase virtual y recuerden que sus dudas y consultas las podemos estar resolviendo durante la clase práctica, si no por el correo electrónico. Muchas gracias por la atención. Revisen por favor este video tantas veces es necesario en caso algún concepto no haya quedado claro. Recurran también a la bibliografía del sílabo. Hasta la próxima.